este libro de Génesis, en su capítulo 39, se relata una de las porciones de la vida de José, que es de mayor recordación y uso para la enseñanza en las iglesias. José ha sido vendido a Potifar, jefe de la guardia de Faraón. Ha sido nombrado mayordomo de su casa y se desempeña de manera excelente, de modo que se le delegan todas las funciones de la casa. La Escritura dice que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Todo sería perfecto si no fuese por la belleza física que llamaba la atención de la esposa de Potifar, mujer evidentemente licenciosa y acostumbrada a tener lo que deseaba. La respuesta de José ante sus continuas invitaciones es un clásico de los domingos, por lo que nos vendría bien aprenderla de memoria. Sin embargo, quisiera decirles, hermanos, que las negativas de José a someterse a los deseos de la esposa de Potifar solo incitan y llevan a un desenlace por el cual José tiene que huir, dejando toda o parte de su ropa en manos de la esposa de Potifar, quien al verse en evidencia y sin testigos, presenta un falso testimonio en contra de José para vengarse por su continuo rechazo. José, como consecuencia, es llevado a la cárcel a causa del falso testimonio, pero aún allí es prosperado por Dios a causa de su dignidad y su diligencia, de modo que se convierte al poco tiempo en encargado de la prisión, con autoridad sobre los presos y los asuntos de la cárcel, bajo la supervisión directa de la prisión y de quien estaba a cargo. Las palabras finales del Génesis 39 son sumamente significativas para comprender el éxito en el resistir de José. Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. He ahí la clave del éxito de esta misión, que les pido por favor guardar en su memoria por un momento. Queridos hermanos, la tentación, la figura de la tentación, ha sido tradicionalmente vinculada con el pecado sexual. Sin embargo, su definición y alcances son significativamente mayores y por ende peligrosos para la vida de los creyentes. Cuando hablamos de tentación, hemos de pensar en muchas opciones. ¿Pero qué es la tentación entonces? Es importante que podamos entenderla y definirla. La tentación es la instigación que induce el deseo por algo o hacia algo. Puede tratarse de una persona, una cosa, un lugar, una circunstancia, algún estímulo en general. La tentación está asociada a menudo con criterios de seducción y provocación. Todos somos diferentes, mis queridos hermanos. Todos somos distintos. Dios nos hizo únicos. Sin embargo, hay factores que compartimos con otros grupos humanos y que nos hacen identificarnos con ellos. A veces, nuestras debilidades también lo son. Esas debilidades que son propias de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Y existen estímulos que pueden pasar desapercibidos para unos, pero que para otros pueden ser motivo de tropiezo. Quisiera invitarles por un momento a ver este delicioso toque de chocolate. ¿Sí? Está decoradito, está esponjosito. ¿Sí? Para algunos de ustedes, seguramente este cupcake pasa completamente desapercibido. Pero para otros, les llamará o les recordará que ya son aproximadamente las 12 de la mañana y que ya hace hambre, ¿verdad? Y qué dulce sería poder servirme este delicioso cupcake que voy a dejar por un momento aquí. ¿Qué pasa si es que yo abro esto en este momento y les expongo algo que también va a llamar su atención y que llama la atención de muchos de nosotros? Dinero. Aquí hay billetes de 100, de 50, de 20, de mentira, por si acaso, ¿no? De 5, de 1, pero también están aquí y llamarán la atención de algunos. Quizás estamos en necesidad, quizás dejamos algo que no podemos comprar o no tenemos. Está sobre la mesa. Quizá cuando nosotros vemos reportajes como el de esta revista, en donde se señala la jerarquía de las instituciones educativas del Ecuador, esto podría llamar nuestra atención también, porque estamos pensando quizá en la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, que es lícito, pero hasta qué punto eso realmente nos afecta. Y junto con ellos, información de empresas y negocios que también podrían ser por piedra de tropiezo si no son correctamente manejados. ¿A quién no le gusta la tecnología? A mí me encanta. ¿Sí? Entonces todo el mundo quiere tener un aparatito como este, ¿verdad? ¿Sí?
Hay gente que decide comprar un aparatito como este, endeudándose quizá, no sé, 6 meses, un año, 24 meses. Lo importante es llegar a tenerlo. ¿Hasta qué punto esto es una necesidad y cuándo la necesidad pasa a la raya del afán? Cuando el afán se convierte en tentación. La mesa queda servida para que ustedes puedan ver y puedan identificarse. Y como esos 4 ejemplos, hay muchos. Hay muchísimos. Dependiendo de quiénes somos, de cómo hemos sido formados y en sí de nuestra propia naturaleza, existen múltiples objetos que pueden ser de tentación para nosotros. No lo mismo para cada uno, no lo mismo para todos. La tentación, queridos hermanos, no es un pecado en sí. Caer en la tentación, sí lo es. Es ahí donde el pecado se materializa y eso deteriora nuestra relación con Dios. Las consecuencias de ese pecado varían en magnitud y en sentido, como dice la física, en función del tipo de tentación en la que hemos caído. Las consecuencias siempre estarán a la vista. Lastimosamente, hermanos, y con mucha frecuencia, tendemos a responsabilizar a Dios por las cosas que nos pasan, o por las consecuencias que vivimos a raíz de haber caído, por ejemplo, la tentación. Pero no es el único ejemplo en donde responsabilizamos a Dios de las cosas. Cuando nos invitan a servir en la iglesia y nosotros nos negamos, decimos que no lo hacemos porque Dios no nos ha puesto el querer y el hacer. Cuando no planificamos correctamente nuestro tiempo y por ende fallamos o faltamos, decimos que el tiempo es de Dios. Si nos invitan a evangelizar y nos negamos, decimos que es Dios quien debe traer a los escogidos. Finalmente, si caemos en la tentación y pecamos, decimos que es Dios quien nos tentó. Al escucharme decir todo esto, mis queridos hermanos, viene a mi mente aquella fábula de los niños, en donde es muy claro que el ser humano tiende permanentemente a responsabilizar a los demás por las consecuencias de lo que uno mismo hace. No voy a traer a luz el nombre de la fábula, ustedes la recordarán bien, porque suena un poquito grosero, pero todas la conocemos y nos identificamos, porque aparentemente esta práctica de endosar la responsabilidad de nuestros propios actos a los demás, incluyendo a Dios, es tan antigua como la raza humana lo es. Quisiera que nos remontemos por un momento a Génesis capítulo 1, ¿sí? Capítulo 3 en realidad. En el capítulo 3, cuando vemos la caída, vemos que Adán, al ser increpado por Dios, le responsabiliza a Eva. Y Eva le responsabiliza a la serpiente. La culpa siempre es de alguien más. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo y qué difícil! Entender, hermanos, que Dios nos ha equipado con dones y talentos de todo tipo. Y que nosotros, aún habiendo sido equipados, escogemos el camino fácil y cuando caemos, le responsabilizamos de todo lo que sucede. Seguramente, hermanos, yo soy el menos calificado para exhortarles en esta mañana respecto de esto. Pero no puedo dejar de pedirles de corazón que dejemos a un lado las excusas y cumplamos con el mandato de Dios para nuestra vida. Quisiera resumir ese mandato de una manera muy simple y muy precisa en 2 porciones bíblicas. El conocidísimo Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí dice el Señor Jesucristo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El libro de Romanos, en su capítulo 10, versículos 14 y 17, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber, o más bien sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Señor. La misión es clarísima. La culpa no es de Dios, la responsabilidad no es de Dios. Y esto nos lleva a conectarnos nuevamente con el tema de esta mañana. La carta a Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice claramente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay porciones bíblicas que son tan tajantemente fuertes que no admiten comentario ni reflexión adicional alguna.
No podemos responsabilizarle a Dios por la consecuencia y ni siquiera por la caída en la tentación, porque Dios no nos ha tentado. Entonces, ¿quién es el responsable? Santiago, en el mismo capítulo 1, los siguientes 2 versículos, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amigos míos, no hay otro responsable que uno mismo. No necesito ayuda, no necesito de nada, solo puedo equivocarme. El pecado está a la vuelta, la tentación está servida diariamente, permanentemente. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Y en nuestra caída naturaleza, en nuestra pecaminosa naturaleza, esa es la opción que tradicionalmente empleamos. La concupiscencia, mis queridos hermanos, no es otra cosa que el deseo que el alma tiene por todo aquello que le produce satisfacción. O de manera más amplia, el deseo de los bienes terrenos, de lo terrenal, de lo mundano, y en especial el apetito desordenado por placeres deshonestos. He ahí la concupiscencia, ¿sí? Algo que está arraigado a nuestra naturaleza, que lo conocemos bien, nadie nos tuvo que enseñar, ya sabíamos cómo es. Esto, mis queridos hermanos, la caída en la tentación es culpa de nuestra carne, de nuestra naturaleza, y en el caso de los creyentes va de la mano de una tibia o aún peor, fría relación con Dios. De manera que es nuestra culpa y es nuestra responsabilidad, como les dije hace un momento. Y es que nosotros no podemos perseguir resultados buenos si caminamos en nuestra carne y en nuestras fuerzas, cuando decidimos abandonar el vivir en santidad para vivir como el mundo quiere o como nosotros pensamos que tenemos que vivir. La pregunta entonces es muy simple, mis queridos hermanos. ¿Cómo enfrentamos la tentación y salimos victoriosos en el intento? ¿Cómo hacerlo? La pregunta, más bien la respuesta a esta pregunta, de tanta importancia para la vida de los creyentes, está en la vida del mismísimo Señor Jesucristo, en su ejemplo. Aquel que es 100% Dios, 100% hombre. Algún momento Emilio predicaba aquí de esta unión apostática, ¿verdad? ¿Sí? De Dios. Hoy no lo vamos a topar. Recordemos solamente, tengamos presente esto. Pero qué importante es entender esa cualidad de el Señor Jesucristo de ser 100% Dios y 100% hombre. Aquel que habiendo sido tentado, me refiero al Señor Jesús, de la manera más astuta por parte del enemigo, no lo podemos negar, y en las peores circunstancias posibles, como lo veremos en un momento, salió victorioso. Jesús salió victorioso. El conocido teólogo John MacArthur profundiza en el entorno de la narración bíblica de Mateo 4, que es lo que hemos leído el día de hoy para la prédica, y la importancia radica en la comparación que hace con Adán. Y quisiera reflexionar sobre 5 puntos al respecto de esto. Primero, Adán se enfrentó a la tentación en el mejor de los entornos. Se encontraba en el jardín del Edén, un lugar simplemente inimaginable, tan perfecto que no lo podemos dibujar en nuestra mente. Jesús, por su parte, estaba en medio de un árido desierto. Reflexión número 2. Adán estaba rodeado de perfección, mientras Jesús habitaba en un mundo corrupto y pecaminoso, un mundo caído, como lo conocemos ahora, corregido y aumentado. Reflexión número 3. Adán se dio a la primera tentación que enfrentó. Por su parte, Jesús no solo enfrentó las 3 tentaciones que hemos leído el día de hoy, sino muchas otras a lo largo de su vida, y en todas ellas nunca cayó. Reflexión número 4. Adán se encontraba en perfectas condiciones físicas, bien alimentado y nutrido. Jesús experimentaba una debilidad única y extrema tras 40 días de ayuno. Finalmente, la consecuencia de la caída de Adán fue letal para la raza humana. Por su parte, el triunfo de Cristo permitió el éxito y el cumplimiento de su plan de salvación. Así de radical. Jesús nos llama a ser radicales. No podemos vivir tibiamente ni en grises. O estamos con Él o no estamos. La narración de este episodio en la vida terrena de Jesús es vital para la vida de su iglesia, de nosotros, de su cuerpo.
permanentemente expuestos a diferentes tipos de tentaciones. Y el objetivo de la tentación es sencillo: hacernos caer, para desenfocar nuestras vidas, para hacernos daño a nosotros y a quienes nos rodean, y para apartarnos de la imprescindible y sana relación con el Señor, que todos como creyentes, como sus hijos, anhelamos tener. Quisiera entonces, hermanos, ir al versículo 1 de Mateo 4, con esta breve reflexión. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Pero qué es esto? Aunque usted no me lo diga, yo sé que usted está pensando en este rato: ¿cómo puede ser que sea el mismo Espíritu Santo el que haya llevado a Jesús para ser tentado hacia el desierto? ¿Cuál era el objetivo? Y si no reparó en este detalle antes, sé que ahora que le hice reflexionar, sí lo está pensando. Y tenemos que responder a esta duda para no quedar en el aire pensando cosas equivocadas. La respuesta, mis queridos hermanos, es que la tentación era necesaria, era imprescindible para demostrar o visibilizar la idoneidad moral del Señor Jesús. ¿Sí? En aquella parte que corresponde al exterior, ¿no es cierto? Al exterior, tentando hacia el Señor Jesucristo, porque en su propia naturaleza Él no podía pecar. También hablamos hace un tiempo de esta reflexión. Jesús no podía pecar. Pero, mis queridos hermanos, la tentación que enfrentó, así como los demás detalles de su vida, todos eran necesarios. Nada dentro de la vida del Señor Jesucristo faltó ni sobró. Todo lo que se hizo obedecía a un plan específico en un momento del tiempo y tenía que realizarse de esa forma para que ustedes, para que nosotros, para que su iglesia pueda juntarse con Él en la eternidad. Para liberarnos de la consecuencia de ese pecado que tanto daño, que tan letal daño, parafraseando a MacArthur, hizo al ser humano. Como mencioné hace un momento, el primer Adán demostró su incapacidad de resistir al enemigo. Y por otro lado, el segundo, el postrer Adán, hablando del Señor Jesucristo, le hace frente en esta narración bíblica de manera directa. Y no solo que sale sin un rasguño, sino que además es victorioso. Victoria que en Cristo nosotros también tenemos. Jesús, 100% Dios, como les dije hace un momento, no podía pecar, porque atentaría contra su propia naturaleza divina. El pecado, de manera general, no tiene comunión alguna con Dios. El versículo 2 avanza y dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, lo amo. Así como al enfrentar a la tentación, mis queridos hermanos, nos recuerda a Jesús 100% hombre, viviendo como uno más de nosotros, porque caminó entre nosotros. Sí amerita que resaltemos algún tema interesante aquí. 40 días de ayuno. Yo supongo que varios de ustedes han intentado esta disciplina del ayuno alguna o varias veces en su vida. No le voy a preguntar cómo le ha ido, porque sé lo difícil que es. Pero cuando lo probamos, lo hacemos por un día. Vaya que bueno. Por ahí conozco algunos hermanos que están aquí con nosotros que lo han hecho 2 o 3 días, realmente admirable. 40 días. Ese estado de debilidad realmente debe rayar muy cerquita de la muerte, ¿verdad? Para la mayoría de nosotros, seguramente la muerte en sí. Y es precisamente en ese marco de debilidad física del Señor Jesucristo que ocurren estas tentaciones. Las dos primeras, que están contenidas en los versículos 3 y 6, arrancan con una llamativa frase de parte de Satanás que les dice: si eres hijo de Dios, puntos suspensivos. Lo vamos a ver en un momento. Yo leo esto y me pregunto: ¿acaso Satanás desconocía quién era Jesús o quizá dudaba de su deidad? No, Satanás lo sabía y lo conocía. La frase "si eres hijo de Dios" no tiene que ver con la duda sobre su naturaleza o sobre su rol, ¿sí? Sino que es un símil como decir: ya que eres el hijo de Dios, entonces esto. Quisiera que lo entendamos así. Era un probarlo, como dices que eres el hijo de Dios, entonces tienes a las piedras que se convierten en pan. Lánzate de la parte más alta del templo y verás cómo tus ángeles te recogen. ¿Sí? Era una tentación descarada y grosera contra el mismísimo Dios en su segunda persona. ¿Qué más tiene de interesante este asunto que yo no había visto antes y que hoy he podido traerles para compartir? Las 3 tentaciones que Jesús enfrentó están enmarcadas, en resumen,
en categorías generales en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, en donde Satanás es príncipe. Y entonces, vamos a ir viendo este pacto. Versículo número 13. Satanás tentó con el hambre, o aprovechándose el hambre, a Jesús, y dice: vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, entendamos como lo dije hace un momento, ya que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En medio del hambre, tienta de esa forma. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto? El deseo de la carne. Vamos a parafrasear a 1 de Juan 2, 16. Tentación número 2, versículos 5 y 6 de Mateo 4. Satanás tentó a Jesús en lo referente a la vanagloria de la vida, pidiéndole que le muestre ante el mundo su poder y su condición. ¿Y qué dicen los versículos? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, punto más alto, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ya que eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. No solamente que hace alusión a la vanagloria de la vida, sino que adicionalmente utiliza la palabra de Dios. Lo que está escrito, Satanás lo utiliza para confundir, para tratar de confundir. Una práctica que, por cierto, mis queridos hermanos, está muy de moda en estos tiempos, en donde la palabra de Dios es utilizada a discreción de quien la tiene en su mano, sin temor de Dios. Sacan versículos de contexto o hacen teología de una sola afirmación. De ahí que hemos de cuidar con celo de lo que se predica y de lo que se enseña en las iglesias. Y esa es la responsabilidad que recae sobre el consistorio de esta iglesia día tras día. Versículos 8 y 9. Otra vez les llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Finalmente Satanás tentó a Jesús en lo referente a los deseos de los ojos. Se lo puso, ¿no es cierto? Y le permitió ver. Miren, aquí están los reinos en todo su poder, en toda su magnificencia. Hasta el eco ayudó. ¿Sí? En todo su poder y toda su magnificencia, y te lo voy a dar todo. ¿Qué tienes que hacer? Póstrate ante mí y adórame. Era un trato en apariencia sencillo, pero en realidad perverso. Hemos afirmado que a estas tres tentaciones el Señor Jesús las venció y jamás cayó en ellas. Y es verdad. A cada una de estas tres tentaciones directas de Satanás, Jesús respondió con la autoridad de la palabra de Dios, con su palabra, con menciones directas y expresas, correctamente utilizadas, enfáticas y poderosas. Versículo número 4, respondiendo a la primera tentación. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La alusión directa de esta porción está en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, que dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es verdad, mis queridos hermanos, que el pan ayuda a sostener a este cuerpo en la vida terrena, pero su importancia no es comparable ni en lo más mínimo con la obediencia a la palabra de Dios. Jesús jamás desobedecía a su Padre, dando gusto a las exigencias de Satanás, así como nosotros tampoco debemos desobedecer a los mandatos de Dios nuestro Padre ante las desechanzas del enemigo. Versículo 7. Jesús respondió a la segunda tentación de la siguiente manera: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Alusión directa al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16, parte A. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Jesús iba a ser exaltado poco tiempo después, si aplicamos la visión humana. Él tenía que llegar a la cruz, tenía que morir y tenía que resucitar. Pero todo debía seguir un orden. Les dije hace un momento que el plan de Dios tenía sus hechos
y su tiempo de manera concreta, y tenía que cumplirse de esa forma. Satanás pretendía tentar a Jesús, saltarse todo eso y hacer que todo el mundo vea el poder que él tenía, con los ángeles recogiéndole y mostrando toda la magnificencia de su presencia. No era el momento, no era el tiempo. El plan de salvación tenía otros matices y Dios lo había diseñado de otra manera. Es por eso que Satanás quiso tentar al Señor Jesucristo de esa forma. Pero esto nos lleva a reflexionar de la siguiente forma. Cuando ignoramos, aplicado a nosotros, a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, cuando ignoramos la voluntad de Dios y nos exaltamos a nosotros mismos, tentamos a Dios. Cuando queremos dejar de escucharle a Él y cerramos su palabra para escucharnos a nosotros mismos, estamos tentándole a Él. Y estamos cayendo en lo que Jesús nos enseñó, no debíamos caer, e incluso cómo no hacerlo. Versículos 10 y 11, respuesta a la tercera tentación. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Alusión al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13, parte A. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. La adoración, mis queridos hermanos, es algo que está reservado única y exclusivamente para el Señor, para Dios. No lo podemos compartir con nada ni con nadie. La palabra del Señor nos dice en el libro del Éxodo, en la narración de los mandamientos, que el Señor, que Dios es celoso y que no admite que haya nadie delante de Él, ni nada delante de Él. En nuestras vidas, el primer lugar es uno solo y le pertenece y le debe pertenecer solamente a Él. Satanás le había dicho a Jesús: te entrego todo esto, pero adórame a mí. Algo que hubiese confrontado directamente con un mandato de Dios. Jesús le respondió con la autoridad de la palabra y además le dio una orden. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Y el versículo 11 dice lo que tenía que suceder. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Satanás tiene que obedecerle a Dios. Y cuando Jesús le dijo que se vaya, se fue. Esa misma autoridad, queridos hermanos, es la autoridad que Jesús nos dejó a nosotros para reprender las acechanzas del enemigo, para reprenderle a Él y sacarle cuando nos quiere tentar. A cada tentación, Jesús respondió con la autoridad de la palabra de Dios, correctamente aplicada y entendida. Esta clave la debemos aplicar en nuestras vidas para responder a cada una de las tentaciones que se nos presentan, como esas y muchas otras. Pero esto, mis queridos hermanos, solo es posible si estamos conectados a la vida, al Señor Jesucristo. Si estamos viviendo en intimidad con Él, si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y como consecuencia de todo esto, caminando en la santidad de su presencia. No es posible hacerlo sin Él. No hay manera de caminar en santidad sino a media la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Queridos hermanos, Dios no tienta a nadie. Por el contrario, Él nos sostiene y nos ayuda a caminar en santidad. Nos da el ejemplo de Jesucristo para poder enfrentarlo. Este ejemplo debe no solamente inspirarnos, sino también desafiarnos a resistir, sustentados en una relación íntima, cercana, permanente con nuestro Padre Celestial. No podemos vivir de salto en salto, no podemos vivir mediocremente, no debemos hacerlo, no tenemos derecho a responder de esa forma ante un Dios que nos ama de la manera en la que Él nos ama, ante un Dios que nos ha entregado al Señor Jesucristo, su Hijo, para salvarnos, y que nos ha enseñado por medio de la vida de Él cómo tenemos que seguir. Todos le llamamos a Jesús Señor, pero ¿cuántos aceptamos realmente su señorío en nuestras vidas? La respuesta a la tentación debe partir de una vida cercana con el Señor, íntimamente conectada, para caminar en santidad y rechazar con la autoridad de la palabra de Dios las desechanzas del enemigo en nuestras vidas. La vida del creyente, mis queridos hermanos, es de un día a la vez. Desde que despertamos, hasta que anochece nuevamente, buscando el rostro de Dios en oración, en su palabra,
en adoración permanente, en los medios de gracia como la Santa Cena que celebraremos el día de hoy. Suena complejo, pero Dios le ha equipado a cada uno de ustedes para poder hacerlo. Dios ya puso el querer y hacer en su corazón. Dios ya le dio dones y talentos. Dios ya dio al Señor Jesucristo y entregó su vida por usted. Ya lo hizo. Está todo preparado. Ahora es tiempo de que usted, de que cada uno de nosotros le respondamos de la manera correcta. Mañana no hay. El mañana no existe. Hoy usted puede tomar esa decisión en su vida y vivir de una manera distinta. Solo así, mis queridos hermanos, podremos portar la armadura de Dios para resistir a la tentación y a los embates del enemigo de manera permanente y por sobre todo eficaz. Quisiera llevar a la aplicación la descripción de la armadura de Dios de Efesios 6. Por lo demás, mis queridos hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y escúchenlo porque es para cada uno de ustedes. Vístanse de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen cada uno de ustedes la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estén firmes. Estén pues firmes, mis queridos hermanos, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados con los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tómenlo para ustedes, hermanos, con energía, con fuerza, porque la palabra de Dios tiene autoridad, y ante la autoridad del Señor, el diablo se va. No lo queremos en nuestras vidas, no lo queremos en nuestra iglesia. Queremos vivir y caminar en santidad, queremos seguir al Señor Jesucristo, queremos compartir el Evangelio con la gente, para que esos espacios vacíos hoy junto a ustedes se llenen con más siervos listos para pelear y para resistir. Oremos, mis queridos hermanos. Padre Santísimo, te damos gracias por esta mañana y por este mensaje. Gracias, Padre Santo, por la autoridad y el poder de tu palabra, porque te aprendemos a conocer, Señor mío, y nos enamoramos más y más de ti. Te entendemos, Padre Santo, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te alabamos, Padre Santo, porque nuestros corazones están hinchados de gratitud al reconocer todo lo que tú haces por nosotros. Amado Señor, en nuestros corazones late la gratitud y el compromiso firme de compartir esa buena nueva con el mundo que clama de necesidad, con el mundo que está confundido y perdido, que tiene su vista puesta en las cosas, en las personas y en las circunstancias, y que le ha dado la espalda a lo más importante que eres tú. Tú, Padre Santo, has tenido misericordia de nosotros y nos has puesto aquí y ahora para escuchar tu mensaje. Nos has puesto aquí y ahora para llevar adelante este ministerio de llevar las buenas nuevas del Evangelio al mundo. Permite, por favor, Señor, y ayúdanos, por favor, a asumir esa responsabilidad firmes, con la armadura puesta, prestos, Señor, para renunciar a nosotros mismos y para seguirte a ti. Gracias, Padre Santo, por cada uno de estos corazones, por lo que han recibido hoy y por lo que compartirán con los demás. Les bendecimos. Pedimos tu bendición, Señor, para todos nosotros, cada vez que compartamos ese Evangelio y tu palabra sea puesta en los oídos y corazones de alguien más. Gracias, Padre Santo, por permitirnos ser portadores de tan buenas nuevas, por permitirnos ser, Señor, tus hijos, por permitirnos, Padre Santo, ministrar la vida de los demás. Gracias, Señor, por cada una de estas familias. Gracias, Señor, por tu iglesia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y es en ese espíritu, mis queridos hermanos,